Hola, buenos días, tardes o noches, depende en el horario que nos estén viendo. Mi equipo está compuesto por Sebastián Gardea, Alan Lozoya, Marco Alvarado y yo, su servidor Manuel Domínguez. Ok, les vamos a exponer sobre las potencias europeas del siglo XIX, mayormente sobre los imperialismos. El Imperio alemán estuvo regido por una constitución aprobada el 16 de abril de 1871. Durante sus 47 años de vigencia, el Imperio alemán se convirtió en una de las economías industriales más poderosas del planeta y una gran potencia, hasta que se derrumbó después de su derrota militar en la Primera Guerra Mundial y la Revolución de Noviembre. Los estados fronterizos más importantes fueron el Imperio ruso en el este y Francia en el oeste, y el Imperio austrohúngaro ubicado en el sur. El Imperio alemán fue la forma de Estado que existió en Alemania desde su unificación y la proclamación de Guillermo I como emperador el 18 de enero de 1871 hasta 1918, cuando se convirtió en una república después de derrotar en la Primera Guerra Mundial y la abdicación de Guillermo II, 9 de noviembre de 1918. La historia alemana del siglo XIX hasta la formación del Estado-nación se ha caracterizado por Sacro Imperio Romano Germánico en 1806. El antiguo imperio se caracterizaba cada vez más por los intereses conflictivos de sus dos grandes potencias, Austria y la potencia ascendente Prusia. Durante las guerras napoleónicas, el Sacro Imperio es disuelto y reemplazado por la Confederación del Rin, tutelada por Francia. Así, Alemania, hasta su unificación en 1871, solo era cultura dividida entre el norte, toda Prusia y los estados independientes donde se ubicaban el Sacro Imperio Romano Germánico, y el sur, parte de Austria, toda Baviera y algunos estados más pequeños. Después de la derrota de la Francia napoleónica entre los reinos de Europa, que eran en especial Reino Unido y España, Prusia, Rusia y Austria, los principales alemanes, sin embargo, no se interesaron en un poder central que erosionara su autonomía. En el Congreso de Viena, en 1815, fue creada la Confederación Germánica, una confederación de las zonas que habían pertenecido antes de 1806 al Sacro Imperio Romano Germánico. Este imperio en Francia, el imperio francés se destacó más por su extensión territorial y su importancia, ya que es el segundo más importante y más grande. El primero es el Imperio Británico, pero que más adelante un compañero nos hablará de ello. Ok, su mayor impulsor fue Jules Ferry, quien intentó mediante la política imperialista contrarrestar la derrota infringida por los prusianos en 1870 y estimular la autoestima nacionalista francesa. También a comienzos de la Cenciatura, las posesiones ultramarinas de Francia se centraban en las Antillas y algunas piezas de la India. Sí, mayormente se centraron en las plazas de la India. Ok, este imperio también se logró expandir a casi todos los continentes. En África lo que hizo fue en 1847 conquistó Argelia. Posteriormente, en el 1881 conquistó Túnez, más adelante Marruecos, con la posesión de Alemania, provocando dos crisis que a punto estuvieron de desembocar en un conflicto bélico de carácter internacional. El imperialismo británico. Bueno, podemos notar que las colonias británicas pues, fueron parte fundamental en la construcción de lo que es Gran Bretaña hoy en día, una de las principales potencias del mundo y lo ha sido a través de toda su historia. Bueno, el poderoso país de Gran Bretaña tiene un inicio en el bueno, aproximadamente en el siglo V y fue expandiéndose poco a poco. Una de sus colonias más famosas conquistadas fue Estados Unidos, cuando un pequeño grupo de exploradores en el año de 1607 empezaron a colonizar el país y fundaron la desaparecida ciudad de Jamestown, en el estado de Virginia. El hecho de que América no estuviese en ese entonces preparado militarmente fue un factor fundamental
para que los colonizadores británicos pudieran, vaya, colonizar lo que es Estados Unidos hoy en día. Lo mismo pasó con Colón, el Imperio Español, sobre México, ya que México no se encontraba bien en ese entonces, hablando en tecnologías militares. No fue hasta la fecha del 4 de julio del año 1776 cuando Estados Unidos dejó de ser parte de Gran Bretaña y empezó a ser un país independiente, lo que hoy conocemos hoy como Estados Unidos de América. La conquista de América fue también un factor clave para la economía de diferentes países, no solo de Gran Bretaña, ya que también ayudó a lo que, bueno, vienen siendo algunas otras colonias británicas, como lo es, por ejemplo, Jamaica y Barbados. Los británicos lograron explotar demasiado el suelo americano, sobre todo el territorio norteamericano. Inclusive llegaron a robar oro, ya que este tipo de material abundaba en las tierras americanas. Y esos son algunos motivos por los que Gran Bretaña es hoy en día una potencia, a base de la sangre de otros países, de su arduo trabajo en las tierras y el robo de materiales increíblemente valiosos para el mercado de ese entonces. México en el siglo XIX. La Revolución de 1910 trató de rectificar el rumbo de la nación en todos los sentidos. Se propuso liquidar el régimen feudal, transformar el país mediante la industria y técnica, acabar con su dependencia cultural, económica y política, reinstaurar una verdadera democracia social, hacer de México una nación moderna sin dejar atrás sus tradiciones. La revolución quería recuperar un México fiel a sí mismo, que se quitara encima un orden social, político y cultural falso que impedía ver el verdadero México.